cuáles son las brechas que tenemos que ir cerrando, porque pues la situación va a ser peor. Y ahí pues sabemos que dentro de toda la sociedad no todo el mundo tiene los mismos impactos, las mismas capacidades, las mismas herramientas, ¿cierto? Entonces ya luego vamos a analizar cuál es ese rol de las mujeres también en esta crisis climática, pero no solamente desde la óptica de, sí, tenemos unos impactos desproporcionados, sino también, a pesar de todas las situaciones y todas las barreras estructurales, las soluciones climáticas que existen en el mundo son las lideradas por las mujeres y son las más ambiciosas. Pero bueno, ya vamos a llegar allá. Primero, quería entonces traer estos conceptos también que los vemos bastante y que creo que estaría chévere que pudiéramos pues hoy repasar un poquito. Sabemos que hay un cambio climático porque hay un aumento de la temperatura global, ¿cierto? De todo el planeta, como ya lo mencioné, y también hay unos cambios en la temperatura, precipitación, por decir al menos dos variables, también al nivel territorial, ¿no? Entonces, en la región del Pacífico hay una proyección de mayor aumento de temperatura, en la región Caribe un poquito menos, pero igual sigue siendo bastante. Y eso, colegas, pues va afectando el sistema climático. Ya entonces, esa certidumbre que tenían las mujeres campesinas, por ejemplo, de este mes a este mes, vamos a esperar estos tiempos que nos van a permitir sembrar, luego las cosechas, etcétera, y con lo que se regulaba todo, ¿cierto? La comida, el territorio, pues ya no es lo mismo, ya cada vez más tenemos más incertidumbre, ¿sí? Sobre cómo va a ser el estado del clima en determinado territorio, porque no todos son, ¿cierto?, iguales. En algunos lugares habrá más lluvia, en otros lugares más sequías y demás, ¿cierto? Eso ya lo podemos ir analizando en nuestras territorias. Entonces, hay como dos conceptos importantes para abordar y gestionar ya esta crisis climática que no se va a ir, porque así se redujeran todas las emisiones de gases de efecto invernadero que son las que han generado la crisis climática, colegas. Eso no nos va a poner de una ya el sistema climático estable. Entonces, ¿cómo podemos gestionarlo? La mitigación del cambio climático, que es, listo, cómo reducimos las emisiones, cómo evitamos que se lancen más emisiones de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Y una adaptación, ¿cierto? Y muchas de estas trabajan en sinergia, por supuesto, y tienen que complementarse, porque si no, no podemos solamente reducir las emisiones y a la vez no hacer los ajustes pertinentes en los sistemas humanos, en las comunidades, en los barrios, para poder reducir nuestra vulnerabilidad frente a eventos o impactos climáticos extremos. Entonces, por ejemplo, me gustaría que me dijeran cuál creen que son las estrategias de adaptación, cuáles creen que son las estrategias de mitigación. Pueden ir colocando por ahí, sí, yo no sé, si conocen de pronto alguna estrategia de adaptación comunitaria o si ustedes están trabajando en esto, ¿cierto? También me parecería importante. Pero entonces, a ver, Xiomi, ¿será que fortalecer el hospital del municipio apunta a abordar el cambio climático? Y es una pregunta para todas, como, ¿cierto? Y es algo muy importante, y decirles, colegas, que sí, dentro de las dimensiones de la adaptación al cambio climático, la salud es un elemento fundamental, y el tener acceso a la salud, pues por supuesto que nos ayuda a tener una mayor capacidad de, si vienen las nuevas variaciones de chikungunya, Zika, además, pues nuestro territorio va a poder responder mejor y no va a ser, ¿cierto? No va a haber tantas personas vulnerables, que además ya sabemos quienes resultan más perdedores de la crisis climática son las personas, y somos las personas que no generamos el problema del cambio climático, porque el problema del cambio climático viene del desfase de los gases de efecto invernadero, de esas emisiones, y ustedes ya saben cuáles son los países que se beneficiaron de eso, ¿no? Que son los países obviamente desarrollados, que tienen la ventaja en esto. Crecieron, quemaron bastantes fósiles, tuvieron sus revoluciones industriales y luego vieron que la consecuencia del clima, y ahora no quieren reparar los daños de la manera y en el ritmo del que se espera. Entonces, un poquito para que vayamos pensando ese tipo de cosas tan sencillas, parece
como tener un derecho a la salud, tener, por ejemplo, condiciones para que las vacunas estén en las temperaturas óptimas y así poder paliar cualquier eventualidad relacionada con cambio climático, es una medida para combatir la crisis climática, como también lo es defender el territorio, custodiar las semillas, promover la conservación de los ecosistemas, generar nuevas áreas protegidas, ¿cierto? Toda esta otra variedad, tener colegios con buena educación, por supuesto, porque el cambio climático tiene que ver con todo y al impactar sistemas humanos, culturales, económicos, políticos, sociales, pues entonces las respuestas también tienen que venir desde esos frentes. Entonces, por eso, compas, estamos bajo un asunto muy complejo, porque tiene que trabajar también sinergias y complementariedades entre varios sectores y entre varios actores. No, la única solución es tener un departamento de cambio climático y ese departamento va a hacer todo. Por ejemplo, si estuviéramos en una gobernación, no, porque toca transversalizar el cambio climático para todos los otros sectores. Entonces, ahí vamos, es un asunto complejo, pero se tiene que mitigar y se tiene que adaptar, tiene que haber una sinergia entre ambas y necesitamos que esto se haga desde todos los sectores en la sociedad para no dejar a nadie atrás. A nivel global, los países hace unos 30 años, y es bastante tiempo, hace 30 años, crearon la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático para poder decir, bueno, ya estamos viendo una evidencia científica, la temperatura se está alterando, el sistema climático ya no es el mismo y esto se debe a la quema de fósiles, sobre todo, ganadería extensiva, deforestación, etcétera. Esto no es un problema que solamente Colombia va a resolver o Estados Unidos solo, sino que necesita también el trabajo de todos los países. Como digo, algunos países son más responsables de la crisis climática que otros, ¿cierto? Eso estamos claras con que las responsabilidades de la crisis climática son diferenciadas y ese es uno de los principios de la Convención Marco de Cambio Climático. Hay un objetivo global y es hay que lograr una temperatura que no pueda interferir con la vida en el planeta, que no pueda afectar, ¿cierto?, las posibilidades de desarrollo, de bienestar para esta y las futuras generaciones. Pero hay unas responsabilidades diferenciadas y es quienes han generado este problema son quienes se espera pongan más dinero, capacidades, tecnologías, innovación, responsabilidades para reparar esto. Entonces, 30 años tenemos en este escenario global. En 1994 Colombia se sumó a través de la ley, ¿cierto? 164 y dijo, listo, ratifico el convenio de cambio climático, de ahora en más tenemos que desarrollar también una institucionalidad, unas políticas, unas estrategias también del país, porque también Colombia es un país vulnerable frente al cambio climático. Y eso quiero que también me vayan escribiendo si ustedes pueden creer que 30 años y solamente hasta 2015 es que se tuvo el primer instrumento global en el que todos los países pudieron decir, ok, podemos trabajar bajo este. Pero antes de contarles cuál es ese instrumento global que seguro muchas han escuchado, quiero decirles que antes de eso existió el protocolo de Kioto. Cuéntenme también si escucharon, porque esto creo que se escuchó bastante, todo el mundo, ¿cierto?, al menos involucrado uno en estos temas, escuchó de un protocolo de Kioto. Ese protocolo de Kioto fue como el primer instrumento que los países dijeron, ok, luego de muchos años de negociaciones, de mucha presión de la sociedad civil, esto primero era un escenario de toma de decisiones de solo países, ¿sí? Que para el lenguaje de la convención se llaman las partes, y eran solo partes. Ya luego, y por la necesidad de tener otros actores en no solamente y visibilizar sus impactos, sino también pues que tienen que estar en la toma de decisiones, es que se ha abierto esto a otros observadores, a juventudes, a infancias, a mujeres, a ciudades, academia, etcétera. Pero antes y generalmente este es un proceso para los países, ¿sí? Hay que tener eso claro porque no es que si nosotras vamos allá vamos a alterar las negociaciones, o sea, sobre todo, y lo que se decide es lo que todas las partes consensuan, ¿cierto? Logran decidir entre todas,
pero obviamente la sociedad civil, al tener un rol observador, ha puesto mucha presión para que se puedan tener estas políticas y se logró, por ejemplo, tener el protocolo de Kioto desde antes del 2000. Luego, el protocolo de Kioto, sin embargo, es como un referente de algunas cosas no tan buenas porque no logró detener el aumento de la temperatura a menos de 2 grados Celsius, ni tampoco, además, logró convencer a todos los países que se tenía que implementar. Y ahí también hay algo importante, colegas, que nosotras como feministas, activistas, defensoras, no solamente estamos contentas con listo, se logró, y sabemos además que una ley, una política es un primer paso, ¿no? No necesariamente eso va a significar una implementación real. Y eso también es lo que ha pasado con el protocolo de Kioto, por ejemplo. El protocolo de Kioto le obligaba a los países que más contaminan a reducir sus emisiones y a movilizar recursos para los países que son, en el lenguaje de la convención, no el lenguaje mío, en vías de desarrollo, ¿sí? Que son nuestros países, básicamente. Y digamos que eso no le gustó a los países que generaron esto, de economías industrializadas, ¿cierto? Los países ricos dijeron, no, pero yo ¿por qué tengo que estar obligado a esto? Si también soy un país soberano, a mí no me gusta esto del protocolo de Kioto porque solamente para los países que tenemos economías industrializadas y que son, digamos, dentro de la categoría de desarrollados, pero decían estos países, hay otros países que, aunque no son desarrollados, generan un montón de emisiones, como India, como China, como Rusia. Entonces, en ese rifirrafe de quién tiene que responder, en últimas, el protocolo de Kioto no nos pudo ayudar a reducir las emisiones globales, sino todo lo contrario, la tendencia ha sido ascendente. Hasta que en 2015, ya digamos, y luego de todo este fracaso, prueba, error de cuáles instrumentos podían funcionar para la mayoría de los países del mundo, se logró el Acuerdo Climático de París. Cuéntenme también quiénes han escuchado sobre esto, porque fue, digamos, pues muy divulgado y demás, y ahorita pues en el actual gobierno que también tiene nuestro país, el tema del cambio climático está muy presente en la narrativa. Entonces, bueno, cuéntenme qué de estas cosas han escuchado, me parecería chévere luego ahorita leerlas. Y el Acuerdo Climático de París, a diferencia de Kioto, no solamente dijo, mira, tú eres el que tienes que hacer y tienes que pagar y tú tienes que recibir. No, el Acuerdo Climático de París le dijo a todos los países del mundo, desarrollados, no desarrollados, con economías industrializadas, con economías en desarrollo, aquí todo el mundo tiene que resolver la crisis climática y todo el mundo tiene que determinar un compromiso. Y ese compromiso lo tiene que hacer todos los países. Ojo, ese compromiso depende de tus circunstancias nacionales, ¿cierto? Ahí es donde te da la libertad no es que no, este compromiso lo puso la Convención Marco y le mandó a los otros países. No, ya no es como Kioto, que por eso es una de las razones por las que decimos eso no, ¿cierto? No tuvo éxito y fracasó más bien. El Acuerdo Climático de París le dice, todo el mundo tiene que hacer algo, pero ese algo cada quien lo decide de acuerdo a sus capacidades y a lo que puede hacer. ¿Listo? Entonces, por lo menos, con este cambio de enfoque de política y de negociación, los países se pudieron poner de acuerdo y decir, listo, nos vamos a meter en este acuerdo, lo vamos a firmar, lo vamos a ratificar, y esto es lo que rige en la actualidad, es la columna básicamente de la Convención Marco de Cambio Climático y tiene el mismo objetivo de limitar el aumento de la temperatura. Pero yo ya les dije ahorita en el inicio que esto de ir limitándolo no está tan sencillo y que más bien hasta ahorita lo que hemos visto es mucho más del aumento. Ojo, no quiero solamente quedarme como en esa visión de inacción, sino sencillamente recordar que se necesita hacer más y más rápido y mejor. Entonces, ¿qué cositas tiene el Acuerdo Climático de París que son importantes para nosotras? Porque tenemos que, ¿cierto?, un poco entender cuáles son estos principios y saber cómo los aplicamos a nivel territorial. Entonces, bueno, listo, ya lo dije, hay que mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius. Hay que aumentar la financiación, colegas.
el financiamiento climático no está viniendo en la cantidad ni en la forma necesaria. Los grupos de mujeres como nosotras en el mundo, todo el planeta, no llega ni al 1% de la ayuda oficial al desarrollo, o sea, de toda esta cooperación, ¿cierto?, que dan los países, ni el 1%, mucho menos, va para iniciativas lideradas por mujeres. Y eso es cierto, es algo importante porque cuando contrasta con la realidad que más del 70% de la población del mundo que está en condición de pobreza somos mujeres. Entonces, ahí es donde vemos que es muy necesario que se aumente el financiamiento. También la mayoría del financiamiento, desafortunadamente, para nuestros países no ha venido en forma de ciertos recursos para no volver a pagar, sino ha venido en deuda. Entonces, no hemos generado la crisis climática, pero muchos de los instrumentos que se han dado es para endeudar a nuestros países para poder resolverla, ¿sí? Y no está llegando el financiamiento que a veces se escucha, no es que Noruega está dando 20 millones de dólares para la Amazonía y me van a decir cuántas personas de verdad ven esos recursos, porque hay que tener esto, ¿cierto?, desde una visión crítica también. O que, no sé, para el Pacífico viene esto, ustedes ya me dirán si está tan fácil ver estos recursos o no en los territorios, en las manos de las mujeres, con un financiamiento directo, no a través de 30.000 intermediarios que al final no llega al territorio. Entonces, esto es una de esas demandas que se dice tiene que cambiar para que se pueda resolver la crisis climática. Ya hablamos de la diferenciación. Los países desarrollados tienen una responsabilidad diferencial. Todo el mundo tiene un riesgo compartido porque la crisis climática afecta a todo el mundo, pero hay una diferenciación, ¿cierto?, de por qué lo generó y también cómo la tiene que resolver. Digamos que hay también un acuerdo de ya limitar las emisiones, o sea, hacia mucho antes de 2050, se espera que ya en 2050, por ejemplo, haya un equilibrio de las emisiones, es decir, que no sigamos en esa curva ascendente de vamos y seguimos haciendo a la par que hacen discursos hermosos los presidentes, porque hay unos discursos espectaculares, ¿cierto?, en todos estos temas, pero luego tú ves que no hay una coherencia entre lo que se habla y luego lo que se está financiando, y ahí ustedes me pueden ir diciendo que en Colombia hay muchos ejemplos de esto, porque a la par que dicen, sí, Colombia, líder climático, pues nuevas minas, nuevos proyectos de hidrocarburos, de explotación de fósiles, entonces tú dices, ¿esto qué es? O sea, si no hay una coherencia, pues no vamos a poder lograr detener las emisiones, ¿cierto?, en el ritmo que van y que ya más bien empiecen a bajar. Cada 5 años los países tienen que ir renovando sus compromisos. Yo quiero que me digan si ustedes creen que ya Colombia dejó en firme su compromiso que tiene que entregar en 2025. Cuéntenme, ¿creen o no creen? Y también hay un reconocimiento de las pérdidas y los daños, que ya lo he mencionado ahorita en esta sesión, que quiero contarles además que haya un reconocimiento de que el cambio climático ya tiene unas pérdidas y daños irreversibles en el mundo. Costó 30 años de presión de la sociedad civil. Esto hasta hace unas 2-3 COPs, o sea, hace unos 2-3 años, es que el mundo dijo, oye, sí, es verdad, hay que reconocer que hay unas pérdidas y daños, es decir, que ya no hay adaptación posible ni mitigación posible, porque ya hay gente que se ha estado movilizando por la crisis climática, migrando por la crisis climática, ya hay gente que murió por la crisis climática, hay personas y hay un montón de enfermedades relacionadas con los aumentos de las temperaturas, con las bajas de las temperaturas. Todas estas cosas, compas, no se han reparado. Entonces, para decirles que algo tan básico que personas como nosotras que vivimos de estos sures, digamos, ¿cierto? Y de toda esta parte del mundo, denominada el sur global, pues para nosotras es muy evidente que hay pérdidas y daños, pero pasaron muchos años para que el mundo pudiera consensuar y reconocer, es verdad que hay esas pérdidas y daños, pero ya se logró. Entonces, ahora que se logró, es muy necesario que también se movilicen los recursos para abordar no solamente las pérdidas y los daños, sino también
cuáles son esas pérdidas y daños, porque no es solamente de que hay unos impactos económicos, también hay unos impactos no económicos de la crisis climática. Sabemos, por ejemplo, que la pérdida de biodiversidad, el que desaparezca una especie, el que desaparezca una cultura, un lenguaje, eso también es una pérdida del cambio climático, que si bien no se puede cuantificar como pérdida de infraestructura, no quiere decir que no sea importante y que no se deba reparar, ¿cierto? Entonces, todos estos aspectos nos habla el Acuerdo Climático de París y bueno, son mucho de la carne que necesitamos para empezar a demandar y exigir justicia, ¿no?, climática en nuestros territorios. Algunas fechas claves, bueno, 2015 se adoptó, luego ya se ratificó en todos, en 2020 presentaron las contribuciones nacionales determinadas, que son lo que les dije que la convención dijo a cada país tienes que hacer un compromiso. Esos compromisos se llaman contribuciones nacionalmente determinadas y se tienen que presentar cada 5 años. Cada 5 años un país tiene que presentar un compromiso más ambicioso que otro. No es que en 5 años yo me quiero comprometer a reducir 30% de mis emisiones de gases de efecto invernadero, pero luego 5 años después, uy, no, creo que me confundí, más bien quiero 15%. No, o sea, eso no tiene sentido dentro de los compromisos y del derecho, ¿no? Se espera más bien ambición, no que se eche para atrás y que se pierda lenguaje, metas, etcétera. Entonces, algo importante aquí que quería era 2025. Tiene que haber una nueva presentación de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Colombia ya tiene una contribución, ya tiene la nueva hora, sin embargo, no la ha terminado. Entonces, ahorita voy a mirar si le dieron al palo o no en la respuesta, pero les digo que ya la tenemos, pero la tiene como quien dice, la entrego, pero todavía le falta cosa. Entonces, hay mucha crítica alrededor de lo que ahorita está. Vamos a ver si en estos próximos días, que ya arranca la COP30 y es donde se tienen que presentar esos nuevos compromisos, ya el país dice, esta no es mi meta declarativa, sino mi meta en firme. Entonces, bueno, ya les contesto un poco, cada país se comprometió a hacer esto y los tenían que empezar a cumplir desde 2020 y cada 5 años irlos revisando. Varias de las metas que Colombia dijo, yo voy a comprometerme a esto. 100% del territorio nacional tiene que tener planes de cambio climático, no solamente formulados, sino implementados. Necesitamos un sistema nacional de indicadores de la adaptación climática. Necesitamos cuencas con instrumentos de manejo que también incorporen el cambio climático. Necesitamos que los sectores de la economía, transporte, energía, vivienda, agricultura, salud, comercio, turismo, etcétera, todas también aborden el cambio climático, por lo que les decía al inicio, este no es solamente un tema que se llama cambio climático y ya, esto es un tema intersectorial, multiinstitucional, esto necesita de todo el mundo. También, por ejemplo, Colombia dijo, necesito reforzar la sensibilización y la formación y la educación para la ciudadanía en temas de cambio climático, porque ese no puede ser un tema que solamente sepan unas cuantas personas o que las gentes que lo están viviendo no sean escuchadas en la gobernanza de esto, no. También habló de los páramos, también habló de las áreas protegidas, también habló de más proyectos de cambio climático, sectores, departamentos, con mesas agroclimáticas, etcétera. Entonces, digamos, todo esto hace parte de los compromisos que el país dice. Pero también hay un tema de género ahí involucrado que me parece importante, que el país dijo, la implementación de todo esto tiene que tener una perspectiva de género. También quiero que me digan si ustedes creen que es suficiente o que se está incorporando o que se está visibilizando cada vez más que los asuntos de género también son parte de las respuestas al cambio climático. Desde lo institucional, no desde nuestros procesos, eso lo tenemos claras nosotras, pero no sé qué piensan ustedes de qué tanto el país hace o no hace en esta materia. Quiero ver el chat, a ver, que veo varios comments. El mundo ha fallado, chévere Angie. Sí, somos de los países en vía de desarrollo, sí, total, nosotros sí. Una adaptación podría ser las energías renovables y también mitigación, porque Daniela, las energías renovables pues apuntan a reducir las emisiones. Sin embargo, también hay otras visiones críticas que dicen, dale, renovables sí, pero no cambiando de minerales o cambiando de un extractivismo a otro, porque si no nos gusta el extractivismo del carbón, ¿por qué nos tiene que gustar el extractivismo del coltán para sacar paneles? Entonces,
es un poco también la disputa de qué necesitamos, qué soluciones necesitamos, no solamente para transicionar, sino para luego, ¿cierto?, vivir pues con más ambición. Pero sí, las energías es más también, es mitigación, pero también es una adaptación porque puede ayudar a reducir la vulnerabilidad, ¿no? A ver qué más cositas, la agricultura, la agroecología, soluciones espectaculares, estas son soluciones reales para detener la crisis climática. El que contamina paga, pero no quieren cumplirlo, Senji. Ese es el tema, pero es un principio, claro. Las semillas tradicionales es fundamental, el derecho ambiental, por supuesto, nunca llegan los recursos, dice Fabiola, es verdad, es verdad. Si no lo creen que todavía falta, la venta de bonos de carbono. Jenny, la venta de bonos de carbono es otra falsa solución. Totalmente de acuerdo, eso no ha llevado para nada. Desplazamientos ambientales, falta de compromisos, Julia, sobreexplotación, perfecto, bueno, chévere, cambio de dieta también, sí, es que no podemos seguir, cierto, comiendo cosas que, no sé, esta fruta que vino de Filipinas, empacada, cuando un país mega biodiverso como Colombia tiene un montón de frutos y frutas, cierto, propias que ni siquiera conocemos y que dicen que hay tanta diversidad que un día, cada día del año puedes tener una distinta, pero pues hay procesados y demás, entonces eso no va muy en la línea de una vida baja en emisiones. Súper, súper, compas, excelente. Quería también, entonces, listo, vamos ahí engranando cositas para acuerdo climático, no, más bien convención, marco de cambio climático, antes hubo Kioto, ahora hay un acuerdo climático de París, del acuerdo climático de París se desprenden las contribuciones nacionalmente determinadas, que tenemos que hacer seguimiento cada 5 años, que tenemos que incidir porque técnicamente hay mesas en cada región y en cada municipio y se supone que el país pues tiene que construir esto, es con base a información también de la gente y cómo también se organiza toda esta institucionalidad climática, porque ya vimos, por ejemplo, que uno de los compromisos de Colombia es adaptar estos sistemas, es que robustecer la institucionalidad, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? A nivel nacional hay una comisión intersectorial de cambio climático. Todos los sectores que les mencioné, transporte, agricultura, vivienda, turismo, industria, etcétera, que tienen responsabilidades frente a la crisis climática, se reúnen en esta comisión. Entonces, en esta comisión intersectorial están esos ministros y está el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y ahí pues es un escenario muy institucional donde cada sector cuenta cuál es su compromiso climático. ¿Qué tenemos a nivel regional luego? Tenemos los nodos regionales de cambio climático. Quiero que me cuenten si han escuchado de esos nodos, si no sabemos de esos nodos, qué onda. Les puedo contar que del Pacífico hay 2 nodos. Está Pacífico Norte, que es Antioquia, y está, y creo que también Chocó, o creo que hay, bueno, ya lo verifico, pero está Antioquia, Chocó, y el Pacífico Sur, que tiene el nodo regional de cambio climático, que es Cauca, Nariño y Valle. Entonces, cuéntenme si alguna de ustedes lo ha escuchado o si no lo ha escuchado también. Y luego a nivel departamental, a nivel local, hay, por ejemplo, mesa de cambio climático, comité de cambio climático, sobre red de cambio climático, que se espera que sean esos espacios institucionales que las alcaldías y también las autoridades ambientales, ¿cierto? Las secretarías ambientales pues estén liderando. Esto se supone que es lo que se denomina el CISClima y es lo que el país dice, así es como le doy respuesta a la crisis climática, con una comisión intersectorial, con unos nodos regionales donde levanto insumos, territorializo la acción climática y luego una mirada más departamental y local, porque hay unos instrumentos a nivel departamental que se llaman los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial, que se llaman los PIC, y que con la Ley Marco de Cambio Climático, que es esta Ley 1931 de 2018, se consolidaron como esos instrumentos por excelencia que todos los departamentos del país tienen que tener. Pero incluso la ley va más allá y dice, no solamente todos los departamentos,
las ciudades también tienen que hacerlo, porque pues también están aportando un montón de emisiones de gases de efecto invernadero. En estos instrumentos lo que se hace es identificar, evaluar, priorizar, definir cuánto valen también. Medidas concretas para que, por ejemplo, Buenaventura gestione el cambio climático territorial, para que Guapi gestione el cambio climático territorial, para que Pasto lo haga, ¿sí? O sea, para que cada uno de estos municipios y o departamentos pueda decir, es que yo necesito estas medidas concretas, estos son, por ejemplo, mi portafolio de las acciones que necesitamos para reducir nuestra vulnerabilidad y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuéntenme si conocen el PIC de su departamento. A ver, por aquí veo que sí. El de Antioquia, Chocó, perfecto, Lilensi. Nosotros hacemos parte del Pacífico Sur, Nasli, súper chévere. El eje cafetero, ajá, sí, hay de todo, hay eje cafetero, hay Caribe, Amazonía, Orinoquía, bueno, de todas las regiones. El de Nariño lo conocen súper, bueno, me alegra. Y cuéntenme, a nivel territorial también conocen las mesas, conocen comités o no tienen. Pues vayan contándome eso para ahorita leerlas. Entonces, estos temas institucionales, un poco de cuáles son esos escenarios de gobernanza institucional, son relevantes porque ya lo hemos hablado en otras sesiones. El cambio climático es un fenómeno injusto, compas. Y en últimas, lo que hemos hablado también ahorita es un poco ver que pues, hay unas injusticias, ¿no? Entre quienes generaron el problema y ahora quienes viven sus impactos. Entonces, es importante reconocer que pues, quienes son más pobres son quienes menos generaron a la aparición de la crisis climática, pero son esas víctimas en mayor medida. Y de eso, por ejemplo, las mujeres, que además sabemos que la desigualdad de género es una de las fracturas más importantes de la sociedad, porque pues antes del problema del cambio climático, que digamos que se ha reconocido hace unos 50 años o un poco más, antes de eso, compas, ¿existía la desigualdad de género o no? Mucho más antes y mucho más vieja que el problema de la crisis climática es la crisis de desigualdad de género. Pero si no se aborda pues no se va a abordar otro, ¿sí? Y lo que es peor, muchas de las respuestas que se le dan a la crisis climática a veces no están ayudando a cerrar estas brechas sociales. Si eso no pasa, pues colegas, lo que puede estar pasando es lo contrario, que se van ampliando, y eso es problemático, porque una crisis alimenta a otra, ¿cierto? Y eso lo que hace es que entonces cada vez más las mujeres la tengamos más difícil, las mujeres y las niñas la tengamos más difícil de poder tener acceso a derechos, de poder tener nuestra vida en plenitud, ¿sí? Que no ahora otro problema es entonces la crisis climática y cómo nos hace más pobres y cómo nos hace que nos vayamos dejando, ¿cierto? Y quedando atrás en la sociedad. Esto es un tema muy relevante, compas, porque también Colombia tiene una estrategia y tiene un plan de género y clima que me parece muy importante también que, cierto, sepamos que, listo, esto existe, pero más allá de que esto existe, nos toca generar más insumos, nos toca elevar más las voces, que se construyan agendas y acciones que combatan el cambio climático sin sacrificar una vez más los derechos de las niñas y de las mujeres, sino que nos ayuden a paliar ambas crisis, porque lo hemos dicho, justicia climática es también justicia de género. Si estas desigualdades se reducen, pues va a ser mucho mejor escenario para resolver la crisis climática, para remendar esas inequidades, injusticias estructurales, para no poder decir es que las mujeres son débiles, son emocionales, los hombres son racionales, somos quienes tenemos que estar en la mesa de respuesta al cambio climático, no las mujeres. Y todo este es otro tipo de barreras que tenemos también, ¿no? Entonces, creí muy importante también no solamente hablar de, listo, que estos son los escenarios, que estas son las respuestas globales, etcétera, sino por qué es necesario que nosotras tengamos que visibilizar más que la respuesta y la acción climática sí o sí nos va a servir a las mujeres, o si no, pues no sirve, colegas, y hay que cerrar esos proyectos, hay que dejar esas estrategias que no logran reducir las desigualdades a las mujeres porque no nos sirven. Entonces,
La crisis climática ya, y hay muchos indicadores que nos dicen, este problema no es neutro al género. Este es un problema que también tiene una perspectiva de género. Hablamos de la feminización de la pobreza, por ejemplo. Hablamos que hay estudios que dicen que si una mujer reciba la misma cantidad económica que un hombre puede tener en algunas sociedades, ojo, no digo en Colombia, pero por ejemplo, era un estudio en Europa y decía, reciban lo mismo, el hombre está generando más emisiones de gases de efecto invernadero en sus respuestas de consumo que muchas veces las mujeres. Pero también habrá mujeres que emiten más, por supuesto, porque este es un tema de ver desde la interseccionalidad, ¿cierto? Y no es lo mismo, y no me refiero a mujeres, por ejemplo, que son de los países del norte global, pues obviamente tienen otros hábitos de consumo a nosotras de ese determinado y denominado sur, y pues entonces es importante también mirarlo con lentes de interseccionalidad, ¿no? Pero antes de eso quería decir, bueno, ¿cuáles son estos otros indicadores? Ok, ya. ¿Cuáles son estos indicadores que nos dicen, bueno, aquí también hay temas de cambio climático y de mujeres que no son neutras al género? La pobreza y el empleo no remunerado es la tarea que se ha asociado tradicionalmente, ¿cierto? Históricamente a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios que dicen, mira, las mujeres en África, por ejemplo, si hacen un estudio comparativo de cuántas especies puede reconocer de semillas, las mujeres reconocen 50, los hombres 10. Pero si no hay una igualdad de la participación y no se tiene en cuenta que las mujeres tienen que superar unas barreras distintas para poder incidir, ese conocimiento que tenemos se va a ir perdiendo, ¿no? Y vamos a ir quedando con menos, es algo crítico. Migraciones, desplazamientos, ahí también hay unos impactos diferenciados a las mujeres, hay unos riesgos también a los que se expone de manera distinta a las mujeres. La escasez también del agua, sabemos que en muchas sociedades esta es una tarea que se ha dejado a las mujeres y que en el camino también hay asaltos, violaciones, ¿cierto? Se involucra también nuestros derechos y la violencia basada en género, que también tiene una integración con la biodiversidad. Entonces, un poco compartir que tenemos bastante evidencia que si la crisis climática no se resuelve bien, va a ahondar las desigualdades y que además ya los impactos y los problemas que estamos viendo representan una carga desproporcionada para las mujeres y las niñas. Por eso queremos justicia climática, por eso necesitamos que haya un reconocimiento que no todo el mundo enfrenta el problema de la crisis climática de la misma manera y que no todo el mundo tiene las mismas capacidades de responder y que no todo el mundo de alguna forma tiene que tener la misma reparación. Se tiene que ver también con unos lentes, ¿cierto?, diferenciales, porque no porque seamos mujeres somos un grupo homogéneo, no, hay obviamente unas interseccionalidades, ¿cierto?, dentro de todo este gran grupo de mujeres, y eso también lo tienen que abordar efectivamente las políticas, las estrategias, el financiamiento que se da para resolver la crisis climática. Entonces, ¿qué otras oportunidades hay también, digamos, de la acción climática que nos va a traer, pues, y se espera que haya mayor cooperación entre los estados, que se cumplan esas metas para mantener la confianza? Sabemos que ahorita hay una crisis del multilateralismo. Cada vez más hay gente que menos confía en estos escenarios de toma de decisiones globales porque nos han fallado. Porque ¿cómo así? Y les empezaba diciendo eso, 30 años, colegas, 30 años de negociaciones, de meses de preparar, de movilizar, de gente viajando, porque además no viajan, ¿cierto?, en aviones normales, en jets para llegar, para dar un discurso, luego irse y que todos sigan el mismo estado de inacción. Pues obviamente y con justa razón hay gente que ya dice eso no va a servir para nada, pero hay otra parte que es, si nosotras decimos no va a servir para nada, no vamos para allá, ahí sí que menos, entonces los estados van a tener presión de poder cumplir, porque lo que se ha avanzado es también por la sociedad civil, se ha avanzado, lo que les decía, reconocimiento de pérdidas y daños, de mayor financiamiento, de estas metas
de adaptación, de que haya un tema de género y clima a nivel global, todo eso es por el trabajo de mujeres, juventudes, infancias, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinados, absolutamente todo el mundo. Eso no es que cualquier país hoy dijo, yo quiero ser líder de estos temas y quiero hacer justicia. No, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, si no está la sociedad civil, pues entonces le vamos a dar el camino libre a que los estados sigan en la inacción. Es una oportunidad también de ejecutar todos estos compromisos. También cuando estábamos pensando un poquito, ¿cierto? Como esta sesión decía, a veces nosotras creemos que no estamos, no sé, con nuestro proyecto, nuestro colegio, no estamos logrando mayor cosa, ¿cierto? Hay como esta narrativa que a veces nos tenemos las mujeres de, es que es un proyectito, es una campañita, es algo chiquito, realmente no está logrando nada, pero compas, es ahí donde está la gran diferencia. Y es que los estados y grandes líderes globales se pueden comprometer en estos escenarios globales, pero la implementación local es lo que hace la diferencia, es lo que influencia a otras personas a sumarse a estos procesos, es lo que ayuda a que, por ejemplo, nuevas generaciones digan, hey, estos son mis referentes, mi referente es esta compa que en el barrio está movilizando por la defensa de nuestra ciénaga, mi referente es esta compa que está, no sé, integrando cambio climático en las escuelas. Esto es lo importante, esto es lo bonito, no esto que estamos haciendo, tener una juntanza de 2 meses, de tener trabajo, de impulsar el liderazgo de las mujeres, nuestro reconocimiento, nuestros derechos. Aquí es mucho más importante este trabajo que lo que se está haciendo a veces a nivel global e internacional o a nivel nacional, porque aquí es donde se ve el impacto concreto y yo creo que eso es lo que nos diferencia y por lo que es muy importante que las lideresas, las defensoras también tengamos acceso a recursos, a reconocimiento, a protección, a cuidado, porque está haciendo lo más complejo y es que todo el mundo le gusta comprometerse a nivel global de grandes metas o a nivel nacional, pero pocos se le miden a implementar, a resolver desde lo local, a enfrentar esas barreras locales, a sostener procesos y lo duro también que es. Y entonces ahí es donde yo digo, nuestro trabajo es fundamental, es importante, no es importante, es el más importante y es lo que tenemos que seguir, ¿no? Y por eso tenemos que seguir impulsando que esas respuestas, soluciones locales, lo que estamos haciendo, nuestras visiones, nuestro conocimiento, tiene que también influenciar esos procesos de toma de decisiones. Tenemos que estar en la mesa y no solo estar en la mesa, sino demandar esos cambios, influenciar, demandar una capacidad real de influenciar esto, porque si no, también nos tokenizan, ¿no? No, es que ahí están los jóvenes, ahí están las mujeres, sí, pero las mujeres solo digan lo que nos conviene, no tiene sentido. Eso no es, ¿cierto?, para lo que estamos y para lo que estamos trabajando todas. Entonces, interseccionalidad también es importante. Les cuento que varios países quieren matar el concepto de la interseccionalidad, no les gusta. Varios países dijeron, nosotros no vamos a apoyar eso, y ahorita hay una gran crisis realmente porque, imagínense, si no hay un reconocimiento de la interseccionalidad, pues es como si fuera todo el mundo igual, o medidas de cambio climático que van a ser iguales para todos, y eso no reconoce que factores como raza, etnia, capacidades económicas, territorios, conectividad, tantas cosas determinan tu acceso o condicionan tu acceso a derechos fundamentales. Entonces, hay una gran pelea ahorita a nivel global porque hay otros países que dicen no me gusta la interseccionalidad y más bien prefiero que se hable de un análisis multidimensional. Bueno, a mí eso me hace ruido. Personalmente digo no. Entonces, con más fuerza tenemos que seguir demandando interseccionalidad y soluciones locales y diferenciadas, porque hay países que no quieren hacerse responsables de lo que está pasando con las mujeres y las niñas y las poblaciones diversas, migrantes, LGBT y demás. Así que enfrentar el cambio climático requiere acciones políticas que reconozcan la igualdad, los derechos humanos, individuales, colectivos, la participación de las comunidades locales, de las comunidades científicas, que tienen también, que están a la par. No es que solamente tú eres científico, tú no sabes nada porque tú no eres científico, nada que ver con eso, cero. Justamente gracias al conocimiento tradicional, local, ancestral, es que tenemos los ecosistemas que todavía tenemos en pie. Imagínense si no. Así que, bueno, quería entonces también un poco poner esto y rescatar también que lo que estamos haciendo a nivel territorial es la verdadera acción climática transformadora, justa, género transformadora,
que pone en el frente a las mujeres y las niñas y a todas las poblaciones, ¿cierto? Que son también sujetas de derecho y que muchas veces se han permanecido a un lado, ¿no? O sea, los países han querido y muchos de los gobiernos han querido que permanezcamos a un lado. No. Ahorita más que nunca se ha quedado claro que esas son las soluciones que se tienen que escalar, reconocer y financiar. Dale, voy a cerrar aquí por ahora. Voy a leer sus comments también, que sé que hay varios. Y si quieren, bueno, conozco las MES, algunas dicen que no las conocen, otras que tienen conocimiento. Chévere, pues bueno, compas, vamos a hacer un jueguito para ya pasarle a Isis. Si les parece, vamos a hacer un jueguito rapidito para ya ir cerrando. Pero era mucho de lo que quería también compartir hoy en esta sesión y de lo que vamos a seguir dialogando, por supuesto, en toda la sesión. Pero vamos a hacer aquí un jueguito para ver si algunas cositas nos han quedado claras o que no. Entonces, uno, y me pueden responder uno o dos, todas, ¿listo? De acuerdo a lo que creen que sea. Cambio climático y variabilidad climática son similares, son procesos naturales. La incidencia de los seres humanos no tiene influencia en el sistema climático. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen, compas? Y dice Doris 1, Dani 2, Luz 2, falso. Otras dicen que sí. Bueno, cuenten, vamos a ver qué más respuestas llegan. 2, 2, falso, exacto, sí. Obviamente la crisis climática responde, lo dijimos, a decisiones humanas que escalaron y priorizaron, soluciones industriales, quema de fósiles. Esas son decisiones que tomamos los seres humanos, ¿no? Entonces sí tiene que ver, entonces no es que no hay influencia, eso sería falso. Sigamos. ¿Qué objetivo busca la implementación del Acuerdo Climático de París? 1. Limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. O 2. Limitar el aumento de la temperatura en al menos 3 grados Celsius debido a que es el aumento ideal con respecto a los niveles preindustriales. Bueno, aquí veo bastantes respuestas. Falso, bueno, 1, ok, perfecto. Sí, total, nos quedó claro. 3 grados es... No, no es un escenario positivo para nadie en el mundo. ¿Por qué es importante la contribución nacionalmente determinada en Colombia? 1. Permite cumplir las metas globales de cambio climático. 2. Permite identificar y priorizar acciones clave para el cambio climático y reducir las emisiones. 3. Ninguna de las anteriores. 4. Todas, o sea, la 1 y la 2. Aquí que cuentan mis compis. 4 Elsa, 4 María Cecilia, Doris también dice 4, Emperatriz, perfecto, claro que sí, nos ayuda a cumplir lo local y también lo global. Súper, me encanta, o sea, estamos expertísimas climáticas, me encanta. ¿Cuánto deben actualizarse las contribuciones? ¿7 años, 9 años, 5 años o cada 10 años? 5 años, 3, 5 años, perfecto. Genial, colegas. Pues bueno, eso quería avanzar aquí ahorita. Gracias, perdón que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, le paso a Karen para Isis y aquí seguimos. Gracias, Yomi. Igual es que es muy difícil en muy poco tiempo compartir tanta información. Entonces, igual, bueno, les compartiremos la presentación por el Classroom para que la vuelvan a revisar, por si quedan allí algunas cositas, preguntas. Entonces, bueno, yo solo mencionaré algo que me parece importante de lo que tú decías, y es que, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención es que en las políticas muchas veces mencionan el enfoque de género, pero cuando una va a leer o entender qué es lo que está diciendo, pues solo es como el apellido, el enfoque de género y ya. Entonces creo que esa es una reflexión muy importante que
que debemos también como hacer desde este escenario del diplomado, porque por ejemplo en los procesos de educación ambiental en el país es como, ay sí, tenemos enfoque de género, pero ¿qué es el enfoque de género? ¿Cómo lo aplican? ¿Qué tiene la política para trabajarlo desde allí, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, como también hacerse ese cuestionamiento de que no es un apellido y que no es una cosa como por cumplir el requerimiento, sino que en realidad eso tiene un montón de cosas de trasfondo. Y nada, bueno, yo solamente quería mencionar eso porque como lo mencionó Xiaomi, vamos corridas un poquito de tiempo, entonces yo le voy a dar la palabra a nuestra compañera Isis, otra súper invitada, que ya les había presentado un momentito allí al comienzo, para que también desde este trabajo regional nos cuente un poco también cómo son estos procesos en torno al, al cambio climático. Bueno, les voy a volver a compartir quién es Isis. Ella es educadora ambiental y emprendedora chilena. Ha sido embajadora del Acuerdo de Escazú, negociadora de la COP28 y la COP29, y actualmente es asesora de temas de juventud en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Entonces, querida Isis, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias también por tomarte el tiempo y la invitación que se hace desde la Fundación Barranquilla Más 20. Porque vamos un poquito corritas de tiempo, entonces pues serán 20 minutitos para tu conversación, para tu charla, para este compartir también de experiencias y saberes. Y pues digamos cuando ya se te haya terminado el tiempo, entonces vas a escuchar allí como un sonidito para digamos que sepas más o menos cuánto tiempo te queda, ¿vale? Entonces muchísimas gracias, súper bienvenida y el espacio es tuyo, querida. Hola, muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a proyectar al tiro porque no encontré un mejor lugar para conectarme y hay mucho ruido acá. Así que voy a hacerlo lo más rápido posible. ¿Me dicen cuando se vea la presentación? La estamos viendo. Súper. Entonces, bueno, siguiendo la línea de Xiaomi, lo que les mostró es que hay una incidencia del género en el tema de cambio climático, y yo le voy a hablar de una experiencia, más que nada la experiencia nacional en Chile, que es la incidencia ambiental de mujeres del Pacífico. Yo estoy involucrada hace más de 10 años, desde los 15 años tengo 26, en temas de política ambiental. A los 21 o 20 años creo, me tocó ya dar la apertura de la ceremonia de la COP26 respecto a la incidencia que hacíamos acá desde Latinoamérica, los jóvenes y las mujeres. Yo soy educadora ambiental, también he hecho activismo ambiental en política nacional, regional e internacional, y también soy emprendedora porque tengo una startup, Climate Tech, en temas de cambio climático. Y sin ir profundizar en eso, casos de éxito. Plan B fue el primer sistema educativo ambiental de Latinoamérica. En su momento lo creé entre mis 15 y 17 años con asesoría de algunas ONG, como respuesta a la necesidad de una educación integral y sostenible que respondiera a las escuelas públicas de Chile, pero que también lo pudieran adaptar a otros países de América Latina y del Caribe. A los 21 creé Chucau, que es la startup de adaptación y resiliencia, que a través de tecnología creamos soluciones como para los incendios forestales, las inundaciones, sequía, desertificación u otro problema. Y uno de mis grandes trabajos ha sido en torno al Acuerdo de Escazú. Yo participé desde el 2017, cuando tenía 17 años, cuando se empezó a escribir el acuerdo. Luego participé en la campaña de ratificación durante 4 años, hasta que se ratificó en 2022, y participé en la firma del acuerdo. Y luego desde el 2022 hasta la fecha he participado en la mesa del plan de implementación del Acuerdo de Escazú. Y ahora estoy participando en la integración del protocolo de protección de defensores acá en Chile y en el plan de acción de género que se está escribiendo de Escazú para nivel regional, para presentarlo en la COP4 de Escazú, que va a ser el próximo año. Y en el Acuerdo de París también me preparé como negociadora climática en la COP27 con Cancillería, UNICEF y Climate Reality Project. Y luego en la COP28 y la COP29 fui elegida por la OIM en su programa de jóvenes negociadores para acompañar las negociaciones de género y de adaptaciones, para ver el tema de la migración, y en el tema de género para defender que finalmente tuviéramos una renovación de la mesa de trabajo de Lima, que es la negociación de género. Y este año vamos a estar apoyando, pero ya de nuevo como sociedad civil, en el plan, los CAP, el plan de implementación de la mesa de género por los próximos 10 años.
Y aquí más que nada me voy a centrar en los tips con el tiempo que me queda para ustedes, que es cómo lograr llegar a estos espacios. Primero es que tienen que participar de muchos eventos, lamentablemente. Implica asistir a conferencias, seminarios, talleres, formarse. Hay mucho autodidáctico. Con la Xiaomi yo creo que tenemos ya doctorados en todos los cursos que hemos tomado de manera autodidacta. Es muy chistoso los años que uno le dedica, pero yo le he dedicado desde mis 15 a mis 26 años solo en formación, formación y formación. Ser activa en redes sociales también es muy importante, tener un LinkedIn, un Instagram, Twitter activo para conectar con profesionales de tu sector y visibilizar lo que hacen, porque lamentablemente hoy día en la época de las redes, lo que no está publicado no existe y eso también te juega en contra de la postulación de becas para tener fondos u otro. Y seguir en contacto con las personas con las que tú hagas match en los eventos que puedan ser. Nunca dejes esas comunicaciones de manera intermitente o no las abordes y esperes mucho tiempo, porque ahí finalmente no se construye la confianza. Y entonces, en base a estas 3 cosas, ustedes pueden encontrar puntos de encuentro, ofrecer valor, construir relaciones y hacer un networking efectivo. Esta incidencia ambiental de las mujeres del Pacífico necesitan buscar aliados. Nadie puede hacer este trabajo sola. Yo no lo hice sola, lo hice con mucha gente, lo he hecho con muchas organizaciones y acompañada. Tienen que hacerlo de manera, comunicar lo que hacen y ser transparentes para mantener esta comunicación abierta y regular y revisar el progreso y ajustar estrategias junto con otros. Así también vas a generar confianza con aliados y beneficiarios. Y gestión de capacidades. Uno no puede hacerlo todo. Necesitas asignar roles claros, ofrecer capacitación y optimizar el uso de recursos humanos y dedicarte finalmente a lo que tú eres buena y te hace feliz. Y esto es un tips muy importante, que es cómo ser tomada en serio en espacios de alto nivel y no morir en el intento, porque yo empecé haciéndolo muy chiquitito y me romantizaban mucho, no me tomaban en cuenta o simplemente me decían, ¡ay, qué bonito tu proyecto! Y no pasaba de eso. Entonces lo que aprendí con el tiempo es que primero hay que ir muy bien preparada, investigar a fondo los temas a los que voy a ir en cada conferencia, a las personas con las que me voy a reunir y trato de investigar quiénes van a estar. Y esto les permitirá a ustedes hacer preguntas informadas y contribuir de manera significativa a los espacios que vayan. Comunicarse claro, hablar con claridad, practicar su discurso en puntos clave, asegurarse de transmitir sus ideas de manera concisa y efectiva y generar resultados que presenten datos y ejemplos concretos de sus logros o proyectos que tienen con sus organizaciones. Va a demostrar capacidad y seriedad. Y lidiar con la crítica, enfrentar la crítica y buscar soluciones. Uno, al estar expuesto en estos espacios no va a estar exento de crítica, sino que al contrario, va a estar en un punto tan visible que muchas veces va a ser difícil lidiar con ello, porque te van a juzgar finalmente porque tú no otro. Finalmente ahí lo que uno tiene que tratar de hacer es construir su camino de manera colectiva. En temas de experiencia, yo les digo que no duden en hablar de sus logros y la experiencia que han acumulado. Tienen que autorreconocerse, porque si no otros tampoco lo van a autorreconocer. Sus trayectorias de por sí son impresionantes y habla por sí solas sin importar de dónde vengan, su sexo, su etnia, su religión. Busquen mentoría. Lo que estamos haciendo hoy día con Xiaomi es conocido como mentoría, que es encontrar personas que más experiencia que les puedan apoyar y avalar su trabajo y entregar estas herramientas. Los mentores les pueden abrir puertas y ayudarles a ganar credibilidad, pero también darles contacto y generar resiliencia. No se desanimen ante posibles rechazos o subestimaciones, ya que en este camino del mundo ambiental sobre todo hay que ser súper perseverante y para ser tomado en serio, la verdad. Son años de trabajo, como le digo. Yo llevo más de 10 años, creo que Xiaomi lleva como un tiempo similar. Eso lo traté de hacer en menos tiempo incluso, así que si tienen dudas o preguntas, encantada de responderlas. Y ojalá me las dejen por escrito porque las escucho muy mal. Gracias, Isis, por tu presentación y darnos estos tips, aunque un poco rápidos, pero supremamente importantes y también muy claros para poder abordar y crear estos espacios que las compañeras mencionaban. Entonces, no sé si les parece, podemos hacer de pronto un espaciecito de unas 3-4 preguntas, tanto para Xiaomi como para Isis, antes de irnos a unos 5 minutitos de break, y un espacio también que queremos como trabajar con ustedes para empezar a aterrizar justamente estas reflexiones que nos suscitaban las dos presentaciones. Entonces, queridas, no sé si tengan alguna duda, pregunta para nuestras ponentes, para que porfa pues levanten allí la manito
y nuestro compañero Keller les pueda habilitar el micrófono para poderlas escuchar, por supuesto, y responder sus preguntas. Entonces, no sé. Bueno, aquí de pronto creo que esta puede ser para Xiaomi, que te preguntan cómo hace la educación ambiental. ¿Cómo se hace la educación ambiental? Para mí o para Isis, o bueno, no sé, pero ¿cómo hace la educación ambiental? ¿Podríamos especificar, María Elena, un poquito más? O sea, ¿o a qué contribuye? O un poquito quiero entender que quisieras saber un poquito más. Vale, esto no, pues me refería a cómo la metodología, ¿no? Si son talleres, si son dinámicas o con qué población. Yo creo que también Isis sería chévere que les cuente, pero nosotros Barranquilla más 20, pues nuestro enfoque de educación es como esto, ¿no? Este conocimiento popular de las mujeres, de la juntanza de todas nuestras diversidades, también el tema intergeneracional es muy importante para nosotras, también activar ese intercambio intergeneracional, ese intercambio también intersectorial, juntar distintos actores para que podamos tener más acción climática, porque no es solamente la tarea de un solo actor. Entonces, para nosotras es así y es en todas las escalas, María, aquí en línea, en el barrio, en Barranquilla, en Nariño, en donde estamos trabajando, y también tenemos algunas que son a nivel regional de América Latina, entonces como de todas, por todos los frentes, porque vemos que es muy necesario que haya educación ambiental y climática para, digamos, todas las personas. No sé, Isis, si quieres también pues comentar sobre tus experiencias. Vale, depende mucho de lo que quieras enseñar o aprender, porque en mi caso hago educación ambiental, soy profesora de base, y entonces hago clases en escuela, desde niños muy chiquititos, de 4 o 5 años, hasta jóvenes, adolescentes, y a adultos que se quieren formar ya más en temas de política, incidencia ambiental, como en este caso. Entonces depende mucho en base a qué quieres enseñar y qué objetivo. Hay otra línea de educación ambiental que es la educación en gestión de desastres, en la que enseñamos qué hacer ante una inundación, un incendio, generar también maneras de cultivo más resistentes al cambio climático. Entonces es un universo entero, y depende mucho qué es lo que quieran hacer, y de eso dependerá también con quién tienen que aliarse y hacer cosas finalmente. Gracias, Xiaomi, y a Isis también por la respuesta. Igual, bueno, creo que también esto depende mucho, por ejemplo, desde qué lugar territorial nos paramos, ¿no? Porque todas las metodologías no son aplicables al mismo contexto, sino que también pues dependen mucho de esas necesidades que hay en cada uno de los territorios. Por acá también nos estaban preguntando cuál es el papel de los países en desarrollo, como Colombia, en la lucha contra el cambio climático y cómo se están adaptando a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, considerando sus circunstancias y capacidades únicas en comparación con los países desarrollados. Bueno, eso yo creo que era el propósito de la sesión un poco, que fue eso justamente. Tenemos entonces Lilensi, pues las leyes de cambio climático, luego ley de acción climática, tenemos también el CISClima, ¿cierto? Pues todo ese conjunto, la comisión intersectorial, los nodos regionales, los planes integrales de gestión del cambio climático territorial, los planes integrales de gestión del cambio climático sectorial. Digamos que todas esas cosas son las que tiene Colombia y que ha priorizado, por ejemplo, nuestro país ha dicho, para el país está bien mitigación y adaptación, financiamiento, transparencia, género, etcétera, pero por ejemplo sabemos que no somos tan responsables de las emisiones como sí somos más vulnerables, y en ese sentido el país le ha dado mucho peso también a la adaptación al cambio climático, entendiendo que no es un país, cierto, altamente emisor. Entonces, si bien obviamente reducir las emisiones también es una manera de adaptarnos, el país le ha dado también un poco más de peso a las medidas de adaptación al cambio climático.
a también poner, por ejemplo, la deforestación como uno de los principales problemas, porque muchas de nuestras emisiones, desafortunadamente, a diferencia de otros países, no son por industria, sino por deforestación, transformación del uso del suelo. Y ahí entonces es donde se marca la diferencia, ¿cierto? Que no es porque Colombia emite por industria o etcétera, sino que está emitiendo más, es por transformación del uso del suelo, deforestación, minería y esas otras cosas. Entonces, digamos que el país ahí le da más enfoque a estas otras medidas que de pronto a decir vamos a cambiar toda la matriz de un plano industrial. A otros países es más importante esto que de pronto detener la deforestación, porque ya ni bosques tienen tanto. Entonces, un poco así para ponértelo ahí rapidito en perspectiva. Ahí Listo. lo único que tengo como de aportar es que los países en desarrollo entran como el gran actor acá vulnerable, afectado, pero que también exige lo suyo, que exige reparaciones y que presiona. Entonces eso, no diría mucho más que lo que haya dicho Xiaomi. Listo, queridas, muchísimas gracias por sus respuestas y también a nuestras queridas diplomantes por sus preguntas. Igual esperamos que esto simplemente les siga suscitando más preguntas para poder fortalecer justamente estas acciones en el territorio y también la incidencia. Entonces, bueno, queridas, como vamos un poquitito corridas de tiempo, vamos a tener un pequeño break de 3 minutitos para que nos levantemos, estiremos, tomemos agüita, ¿cierto? Y después de nuestro break, entonces vamos a tener un espacio de conversa y también de identificación a partir de algunas preguntas que, como ya la presentación de las dos compañeras nos suscitaron un montón de cosas. Bueno, la intención ahora es que con el ejercicio todavía podamos seguir suscitando esas preguntas y por supuesto ir creando también a partir de estos tips que nos dio Isis, como justamente cuáles son estas demandas, estas necesidades y estos escenarios en donde queremos enfocar todo nuestro trabajo también, reconociendo lo que hacemos ya a nivel territorial y local. Entonces, bueno, vamos a ir entonces a un break de 3 minutitos y ya seguimos acá nuestra conversa y en la Juntanza Climática Feminista. Hola chicas, volvemos, esperamos que estos minutitos les hayan servido para estirarse, para tomar agüita, para ir al baño. Entonces volvemos a este segundo espacio de nuestra 7ª sesión del Diplomado de Juntanza Climática Feminista. Y bueno, en este espacio queremos proponerles un taller un poco para empezar a reconocer y generar a partir de unas preguntas una serie de reflexiones que nos van también a ayudar a comprender entonces cómo van estos procesos de incidencia desde lo local, lo regional, ¿cierto? Y luego también en un marco más global. Entonces, en este momento yo les estoy compartiendo la pantalla acá de Unmiro, que es la misma aplicación que utilizamos nuestra sesión anterior, ¿cierto? Pero la sesión anterior lo usamos con el tema de las semillas y hoy entonces queremos proponerles 3 preguntas. Entonces yo se las voy a leer, ya les comparto al chat el link para que puedan ir ingresando también allí a poner, digamos, sus respuestas, sus reflexiones, sus perspectivas y opiniones. Pero también quisiéramos que mientras vamos escribiendo, mientras vamos pensando allí, pudiéramos ir conversando en esta sesión. Entonces, a partir de estas preguntas, para irnos escuchando y también ir viendo también cómo sentimos esto entre todas, ¿listo? Entonces, bueno, nuestra primera pregunta es: ¿cómo tus acciones territoriales inciden, apoyan o contribuyen en la lucha por la justicia climática desde la visión global? Que era mucho lo que mencionaba Xiaomi en su presentación, y es que muchas veces nosotras creemos que no, que realmente no hay allí una incidencia, que son cosas menores, que son muy pequeñas, como que también siento que responde mucho a las formas de nuestro sistema de crianza. Entonces, bueno, creo que esto es importante para que puedan empezar, digamos, allí a
a escribir. Recuerden que ya le pueden picar aquí a una de las notitas adhesivas y empezar a escribir allí. ¿Listos? Bueno, esta es nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué hay en nuestros territorios en términos de responsabilidades y toma de decisiones territoriales climáticas? Xiomi nos mostraba unos escenarios institucionales de incidencia y también queremos saber si los conocemos, si sabemos cómo funcionan, si en realidad no, ¿cierto? Como saber que esto un poco como un diagnóstico sobre cómo entendemos todo esto que pasa en nuestros territorios, lo que hay, lo que no hay. Y lo que nos llevaría entonces a nuestra tercera pregunta, y es, bueno, sabemos todo lo que pasa en nuestros territorios porque nosotras somos quienes lo defienden, quienes ponemos el cuerpo, ¿cierto? La cara, las acciones, los proyectos, todo esto en nuestros territorios. Entonces, ¿cuáles serían esas demandas para la justicia climática? Es decir, nosotras, a partir de esto que reconocemos, ¿cómo podríamos plantearlo y escribirlo acá sobre estas son nuestras exigencias, estas son nuestras necesidades, esto es lo que necesitamos en nuestros territorios para avanzar hacia la justicia climática, específicamente en nuestros escenarios locales? Entonces, bueno, queríamos como ponerles esas 3 preguntitas para que ustedes nos puedan allí ir poniendo sus perspectivas, sus opiniones, sus reflexiones, sus respuestas, ¿cierto? Lo que les suscita un poco la conversación que tuvimos tanto con Xiomara como con Isis, pero también poniendo de primer lugar y de primer plano eso que hacemos como defensoras territoriales en cada uno de los lugares que habitamos. Y bueno, esa sería como la intención un poco de este espacio. Y también si alguna quisiera irnos compartiendo, de pronto puede prender su micrófono. Acá estamos con Xiomi como muy pendientes también de escucharlas en torno a esto que nos quieren compartir y poder entonces generar estas reflexiones. Entonces, chicas, nuevamente les envío el link del Miro acá. Recuerden que si no pueden, digamos, acceder a la plataforma, nos pueden escribir acá en el chat del Zoom y nosotras iremos copiando sus respuestas para que todas podamos participar y lleguen aquí consignadas. ¿Listo? Entonces, queridas, no sé si hay alguna que quiera levantar la manito y de pronto ir conversando. Listo, chicas, veo que están acá colocándonos en el chat un poco como cuáles son las preguntas. Ya se las escribí allí, pero se las voy a volver a leer para que las tengamos allí súper claras. Nuestra primera pregunta, es ¿cómo tus acciones territoriales inciden, apoyan o contribuyen en la lucha por la justicia climática desde la visión global? Esta es nuestra primera pregunta. La segunda es ¿qué hay en nuestros territorios en términos de responsabilidades y toma de decisiones climáticas? Y nuestra tercera pregunta es ¿cuáles serían nuestras demandas para la justicia climática en nuestros territorios? Entonces, tranquilas que si no pueden ingresar al link, ya saben que nos pueden dejar por acá sus respuestas y nosotras las subiremos directamente a la plataforma, acá para que nos queden todas sus aportes, perspectivas, demandas en nuestro Miro y podamos luego compartirlas. Bueno, chicas, yo quiero irles compartiendo un poco acá de lo que nos han puesto en nuestra pizarra. También de pronto si Xiomi quieras mencionar algo a partir de, digamos, de esto que nos van colocando. Entonces, bueno, las chicas nos mencionan que sus acciones van desde la separación de residuos, también nos dicen que dan talleres de educación ambiental para la limpieza de los entornos, para que la basura no llegue a ríos ni nacimientos. También las acciones se han trabajado desde ir dando voz a voz en el entendimiento de conceptos y prácticas que se deben retomar o implementar como parte de la mitigación. También nos dicen que parte de sus acciones son escribir y hablar sobre cómo se debe cuidar la biodiversidad, los ríos, los yacimientos, las aves, los árboles, las abejas,
y educar a los jóvenes en cómo se deben recoger los residuos que son perjudiciales para el ambiente. Las acciones se basan en torno a la defensa de los derechos humanos, la tierra y los territorios. También nos mencionan por acá trabajos directamente en biofábricas, economía circular, economía justa, espacios comunitarios que transforman residuos en oportunidades sostenibles y dignas para poblaciones en pobreza estructural. Bueno, y son algunos de los comentarios, de las perspectivas, de las acciones que nos van dejando las compañeras en torno a sus procesos por la lucha climática que nos han ido compartiendo por acá en la plataforma. A ver, también tenemos, bueno, en cuanto a saber qué hay en términos de las responsabilidades y las tomas de decisiones territoriales climáticas, nos han escrito que es fundamental que como organizaciones entremos en espacios participativos que existan y si no los hay, hay que hacer las exigencias para que se creen o se activen. Que hay una instancia de participación muy importante como son los IDEAS y que hacen parte de los planes de vida que se están construyendo desde los territorios en las diferentes figuras organizativas presentes. Y bueno, por acá nos han compartido también en cuanto a nuestras demandas para la justicia climática. Dice la falta o inexistente apoyo desde la parte institucional en caso preciso de alcaldías y entidades que no apoyan estos temas y más para manejarlo en comunidad, porque solo les interesa un evento para tomar la foto. En mi territorio existe el Comité Institucional de Educación Ambiental en el marco de la política de educación ambiental y la obligación de compras de predios en áreas ambientales estratégicas. Bueno, no sé si a mí de pronto si quieras comentarnos algo de esto que nos han ido poniendo allí las chicas, como en estos últimos minutitos. Sí, aquí mientras yo reviso acá el chat. Estoy viendo el Miro, exacto, el chat también está full chévere. Sí, aquí están diciendo varias compas que también inciden en los planes departamentales, que me parece importante porque también, cierto, son instrumentos importantes para la implementación territorial, para priorizar, cierto, la implementación de medidas de para dónde va el financiamiento. Varias comentando también sobre el trabajo que están haciendo a nivel territorial, las demandas también de justicia climática y la implementación, ese llamado a la implementación urgente. Entonces nada, estoy aquí viendo muchísimas cosas chéveres, pensando también que me gustaría que las compas nos digan que no hay en sus territorios, ¿no? O que de pronto están, mira, yo la verdad no he visto que hay tantas personas están encargadas de cambio climático, por ejemplo, o en el caso, yo les cuento, no sé, en Barranquilla es difícil que inviten a todas las organizaciones, ¿cierto?, para incidir en estos temas, en la formulación de planes de cambio climático. No sé cuáles son las otras barreras que ustedes están experimentando, me parecería chévere saber, ¿cierto?, qué barreras hay a nivel territorial para el posicionamiento de estos temas. Aquí, por ejemplo, Juliet pone, desde la alcaldía está la UMATA, desde las autoridades indígenas, pero mira que la UMATA le ponen de todo, ¿no? Lo del agro, lo de ambiente, y es como, al final, cierto, tiene como ciertas limitaciones. Julia habla mucho de la educación ambiental en los colegios para incorporar el cambio climático. No sé, colegas, si conocen los PRAES, que en los PRAES también se hizo desde el ministerio como un PRAE climático, unas guías para incorporar cambio climático en los PRAES. Entonces creo que eso podría ser algo chévere. Fanny dice que no hay una institucionalidad que trabaje asuntos de cambio climático ahí en Yacuanquer, en Nariño, y que hay un desconocimiento del tema y poco interés en formarse. Entonces, chévere también saber esto porque sí, a veces no hay donde, cierto, se tramitan todas estas cosas. Y hay una compa que tiene la mano levantada. Ay, muchas gracias. De nuevo agradecer por este maravilloso espacio donde
pues cada vez nos nutrimos más el alma, el espíritu, el corazón y nuestros territorios. En mi territorio como campesina, o sea, en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, sí existen varios grupos de jóvenes que incitan, digamos así, a los niños a la siembra de árboles, al cuidado del agua y su territorio. Con mi grupo de mujeres, Tejiendo Sueños, también se hace ¿cómo se dice? Un manejo de materias primas que no dañen, digamos así, el medio ambiente, y se aprovechan otras como la cáscara de coco, el totumo, la guadua, las semillas, se procesan para poder hacer pues accesorios que eso no daña, digamos así, contribuye mejor al medio ambiente y de paso lo embellecemos. Que hay mucha ausencia sí de los entes institucionales, pero es por la falta de conocimiento que se tiene desde los liderazgos, porque cada institución, cada secretaría tiene un rubro, digamos así, en su objeto social, que si lo conociéramos pues sería fantástico para poderlo bajar y aterrizar a nuestros territorios y en nuestros proyectos. Entonces es necesarísimo conocer esto, articularse con la institucionalidad y así poder trabajar de la mano. Lo digo porque pues en las actividades que hago siempre me acompaño digamos, de la Secretaría de Salud o de la Oficina de la Mujer o de la Secretaría de Educación. Cualquier cosa que voy a hacer, el hecho es que envío la cartica para que así sea, vayan a ver y se sensibilicen, porque dentro de la institucionalidad lo que hay es una falta de sensibilización, que solamente les interesa el puesto, estar sentados y el sueldo, porque la mayoría de contratos pues son pasajeros y políticos o politiqueros, ¿por qué no decirlo? Pero entonces hay que involucrarlos, mientras les dure ese contrato hay que involucrarlos, porque vuelvo y les digo, en cada secretaría hay un rubro que deben de emplear para ese objeto social. Es eso, y si estoy perdida en el tema, pues presento disculpas porque apenas sé. Gracias. Gracias, Luciana, por tus aportes. Igual recuerda que te quedará también la grabación de la sesión para que luego puedas verla y también como ver alguna de la información que nos compartieron hoy nuestras ponentes, que fue súper importante y que seguramente también te va a aportar un montón en tu proceso de aprendizaje. Y tenemos otra manita levantada de Senji. Yo desde la intervención pasada que hizo Isi, creo que se llama, ¿sí? Me surgió pues una pregunta y de acuerdo a el tema que seguimos tocando, siento que en los territorios, por lo menos en mi territorio, yo soy nuquiseña, y la organización en la cual hago parte, el Consejo Comunitario Los Riscales, ha venido desarrollando muchas acciones para el cuidado del medio ambiente, mejorar nuestro clima, y ha tenido una responsabilidad muy grande con estrategias como crear el DRMI, Distrito Regional de Manejo Integrado, Golfo de Tribugá, Cabo Corriente, que esto nos permite cuidar nuestras zonas marino-costeras y las especies que habitan pues en estos ecosistemas, y pues un conjunto de acciones. Pero hay algo que me preocupa, es que en estas organizaciones tendemos a ser pocos los jóvenes que participamos de forma activa, somos pocos los jóvenes que participamos de forma activa en la creación de estrategias y aportamos pues a los territorios. Pero yo en muchas ocasiones me he encontrado he tenido muchos proyectos
ideas e iniciativas que uno la manifiesta pues en las organizaciones, presenta los proyectos y ahí se presentan dos complicaciones. Una, que en muchas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, debido a que somos pocas las mujeres que participamos o que participamos de manera activa, simplemente en muchas de las organizaciones que las mujeres estamos participando, lo hacemos como por requisito, porque hay, ahora con el tema de enfoque de género, hay que meter a las mujeres, pero no se nos toman en cuenta con esa cierta importancia y seriedad que pues debería de tomarse en cuenta a las mujeres. Entonces llegamos con esas ideas, esos proyectos que son muy difíciles de que se nos apoye, y más cuando somos mujeres y jóvenes. Para mí la educación ambiental, yo tenía un proyecto sobre que trataba de se llama Tu Ecosistema Joven, que trataba de capacitar a los jóvenes en estos temas de protección a ecosistemas marinos costeros, conocer nuestros territorios, conocer las normatividades ambientales y territoriales que nos permiten cuidar el medio ambiente. Y pues para mí es muy importante que los jóvenes, y sobre todo las mujeres jóvenes y estas comunidades diversas, se involucren en estos temas, y la verdad que vemos que en su mayoría no hay tanta participación ni de las mujeres ni de los jóvenes. Entonces, algo que pues a mí en lo personal sí me preocupa porque pues hay ideas espectaculares de esta población que no están siendo aprovechadas ni tomadas en serio. Quería saber cómo podemos hacer para que nuestros proyectos sean tomados en serio al interior de nuestras organizaciones, y cómo podemos hacer para lograr estos financiamientos a estos proyectos. Eso es. Gracias, querida, por tu pregunta. No sé si de pronto, Xiaomi, quisieras abordarla allí de pronto como desde la motivación y un poco también el tema del financiamiento. Y yo creo que ahí ya podríamos ir cerrando después de la preguntita. Sí, de hecho quería como ver un poquito como decimos, el otro vaso medio lleno, y contarles que, digamos, en temas de juventudes y de mujeres, o sea, hace unos 15, 20 años, o sea, era mucho más disperso el rol y las contribuciones que hacen las juventudes, ¿cierto? Para la acción climática, para la conservación de la biodiversidad. Creo que se ha hecho un trabajo fuerte cuando yo estaba más joven, entonces duré como 10 años trabajando por juventudes, y así ISIS también está, y así como varias. Creo que, o sea, hay en la actualidad, obviamente hay barreras todavía para las juventudes, para sus iniciativas, para que puedan participar con una participación basada en derechos, pero también creo que cada vez más hay un reconocimiento súper claro que son quienes han movilizado estas agendas, son quienes están realizando pues la implementación de muchas de estas políticas y estrategias también, ¿cierto? Juventudes, mujeres, demás. O sea, cada vez más creo que esto ha quedado pues mucho más claro. Por ejemplo, se ve como en las leyes y las políticas de cambio climático hay un enfoque intergeneracional, entonces también se habla del reconocimiento de la equidad intergeneracional, ¿no? Como uno de esos principios rectores de la acción climática, que se espera que lo que hagamos ahora no es solamente para nosotras como esta generación presente o generaciones presentes, sino para las futuras generaciones.
y bueno, creo que, digamos, esos derechos de las futuras generaciones, el derecho de la equidad intergeneracional, el principio rector de equidad intergeneracional, están presentes en varias leyes, en varias políticas, o sea, cada vez se ha ido ampliando más. Hemos visto cómo varios jóvenes han utilizado el litigio, por ejemplo, para demandar acciones concretas. Fueron varios jóvenes de Colombia que movilizaron la acción para la Amazonía, ¿no? Para declarar los derechos de la Amazonía y reconocimiento de la deforestación como un problema que afecta sus derechos directamente. Entonces hay también otras experiencias que, cierto, pues nos dan como inspiración y dicen, ok, las juventudes organizadas han estado, y en todas sus diversidades, han estado movilizando respuestas importantes que hoy por hoy cada vez más hay mayor atención a estos problemas y retos. Entonces, bueno, se ha ido ampliando. Creo que también la lucha de las mujeres, sobre todo, ha hecho que se visibilicen también otros actores en la sociedad, ¿no? Y por eso creo que, pues nada, es un trabajo de generaciones, pero por otras mujeres tenemos estos espacios ahora y nosotras vamos ampliando otras trochas y caminos para otras mujeres y las que vienen y nada, es un trabajo largo que los resultados no los vamos a ver incluso todos, pero bueno, hay que seguir apostando para que cada vez más esto sea un tema cotidiano y parte de la cultura, ¿cierto? Y de las agendas locales. Entonces, eso podría comentar también a la compa. Sí, de acuerdo con lo que menciona Xiomi, y gracias a la lucha de muchas mujeres, nosotras podemos decidir, por ejemplo, cómo vernos, cómo vestirnos, qué comer, qué elegir, qué estudiar, acceder a la educación y un montón de cosas más. Entonces, bueno, esta lucha continúa. Son muchos esfuerzos más los que tenemos que hacer para darnos estas garantías y también pensar en las mujeres, en las niñas, en las jóvenes que vienen después de nosotras y que nosotras estamos acá también haciendo frente a esta sociedad y a estas condiciones de vida que tenemos para poderlas mejorar. Mis queridas, hemos llegado al cierre de esta sesión séptima de nuestro diplomado Juntanza Climática Feminista. Para nosotras, desde todo el equipo de la Fundación Barranquilla Más 20, de la Corporación Soy Pacífico y de las escuelas campesinas, es un gusto poder contar con ustedes, que sigan acá tan juiciosas en su proceso de aprendizaje, haciendo las tareas, leyendo las lecturas, asistiendo a sus clases. Muchísimas gracias a todas por conectarse. No olviden que la próxima semana nos vemos con un súper tema de defensa del agua. Entonces también vamos a tener dos súper invitadas que nos van a enseñar un montón para que se sigan conectando. Entonces que tengan un lindo fin de semana, muchos abrazos, muchas sonrisas, muchos bonitos días para todas y seguimos aquí en esta lucha ambiental y por defensa de nuestros territorios. Un abracito, compañeras, que estén muy bien.